El domingo pasado y el anterior estuvimos predicando sobre las tinieblas y la luz, ¿se acuerdan? Básicamente ese era el tema, las tinieblas, la luz. Y seguimos con este tema, como les dije, da para mucho más. Y quisiera que vayamos ahí a la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y sigamos hablando de este tema. Yo por eso oraba que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, porque justamente es lo que vamos a hablar ahora. Cuando se nos predica el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio en sí es poder, es el poder del Señor que ilumina el entendimiento para que podamos conocer al Señor, para que lo podamos ver al Señor y creer en Él. Dice ahí en el capítulo 4 de 2 Corintios, yo leo una versión diferente de la que tenemos ahí en pantalla, pero para aquellos que no tengan nada pueden acompañarnos desde ahí. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en la creación está hablando, cuando dijo sea la luz. Si Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. No sé cómo dice ahí, sí, en la faz. Amén, hermanos. No se puede conocer a Dios estando en oscuridad, en tinieblas. Es necesario tener luz para poder ver y conocerlo, y lo único que puede despejar las tinieblas y traernos esa luz es el entendimiento del Evangelio. Por eso les pido que hoy presten mucha atención. Amén. Quiero ir por partes también en estos versículos, como venimos haciendo. Vamos a dividirlo también estos versículos en 3 partes. La primera parte dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Por qué dice? Está hablando de un evangelio encubierto, tapado. No sé si dice así ahí. Está velado, dice. Como tapado por algo, como si fuera detrás de esa cortina hay algo y nosotros no lo podemos ver. Porque no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, más le hablo a los hermanos de mucho tiempo en el Evangelio, que de repente nosotros vemos muchos cristianos como que no ven, no cambian, sus vidas no son transformadas, siguen iguales que siempre. Y vos decís, ¿qué les pasa? ¿Por qué no cambian? Como compartía Marisa recién, ¿por qué no creen? Están siempre en las mismas cosas, luchando con las mismas cosas por siempre y por siempre. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le predicamos a una persona que nunca fue a una iglesia, que nunca creyó en nada y de repente no entiende nada de lo que le estamos diciendo? ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Ahí en esos versículos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, acá hay 2 factores que afectan para que la gente no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuáles son? ¿Por qué el evangelio está encubierto? Muy bien, ahí hay 2 cosas en lo que leyó Miguel recién.
Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cómo? Muy bien. Bueno, la incredulidad sería lo mismo que estar ciego, pero hay otro ahí que está trabajando. ¿Quién es? Claro. O sea, lo que dice Antonella, ¿no? La ceguera, la incredulidad, abre las puertas para que venga el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo. El príncipe de las tinieblas. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Hermanos, acá hay algo muy importante. El diablo no tiene poder en sí mismo, porque Cristo lo despojó. Pero ¿cómo el diablo hace para matar, robar y destruir? Que es lo que decía Marisa hoy. ¿Cómo hace el diablo? Cuando hay puertas abiertas a Satanás a través de la incredulidad. El no creer le abre las puertas de par en par a Satanás para que él venga y haga lo que vino a hacer: matar, robar, destruir. Y el diablo le tapa los ojos, le pone un velo a la gente para que siga sin creer. Entonces vos le podés predicar, orar y no va a pasar nada porque no ve. Hay gente que tiene el entendimiento embotado para las cosas espirituales. No entienden. Y vos le decís, no lo ve. Y vos decís, pero no lo ve, no entiende. No entiende. No lo ve. Porque como dijo Marisa hoy, no es cuestión de naturalidad, de intelectualidad, de razonamiento. Es una cuestión espiritual, pura y netamente espiritual. El evangelio que es para los que se pierden está encubierto, cegado por dos razones: por la incredulidad, y a través de la incredulidad viene el Dios de este siglo a cegar el entendimiento. Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Incredulidad qué es? ¿Qué es incredulidad? ¿Alguien me puede dar una definición etimológica de la palabra? No creer. Es una palabra compuesta. Incredulidad. ¿Vieron qué sabio que soy? Incredulidad es no creer, justamente. ¿Y por qué causas puede ser que no creamos? Perdón. Antes de preguntar por qué causas puede ser que no creamos, primero les pregunto, ¿a quién finalmente no le creemos? ¿Están seguros de lo que dijeron? ¿A quién no le creemos? A Dios. Dice la palabra, miren, acompáñenme, 1 Juan capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios, fíjense lo que dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es fuerte esto, ¿no? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Dios, no solo que no le creemos a Dios, sino que sucede algo más, y ahí entramos en un conflicto tremendo con Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos a Dios mentiroso. Por eso justamente hoy parecería todo a propósito, ¿no? Pero voy a usar lo que dijo Marisa. Dios mismo está diciendo, con respecto al diezmo, probadme en esto. Y Dios nos dice la verdad: si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Muy linda palabra. Pero, ¿la crees? Sí, la creo. Pero la realidad
no es lo que decimos, la realidad es lo que hacemos. Entonces la pregunta es, si yo creo en lo que Dios dice, entonces en esta área, ¿no? Simplemente en esta área, ¿yo qué voy a hacer? Voy a diezmar. Ahora, si yo no diezmo, ¿qué estoy haciendo? No solo que no estoy creyendo, y por mi incredulidad le abro las puertas a Satanás, sino que le estoy haciendo a Dios mentiroso. Y entonces tengo un problema con el diablo y con Dios. ¿Es mejor que te compres una 22 o una 44? No. No, tanto no. No se pongan así. La cuestión es que, y no es solamente el diezmo. El diezmo es como decimos, las migajas que caen de la mesa, o sea, es algo ínfimo. Estamos hablando de la vida misma, de creerle a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Al no creerle a Dios, como dijimos, entramos en conflicto con Él haciéndolo mentiroso. Por eso tenemos que arrepentirnos y creer. Ahora, este estado de incredulidad, porque por ahí te dicen, vos sos un incrédulo, y vos te decís, uy, sí, y te lo crees, y te quedás en un estado de incrédulo. Así, bueno, qué sé yo, no me sale, no puedo cambiar, soy así, soy incrédulo, ¿qué va a hacer? Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero no me sale creer. La cuestión de creer y la fe no es una cuestión sentimental o emocional, sino es una cuestión de acción. ¿Está bien? No pasa por el sentir, porque yo he escuchado muchas veces hermanos que me dicen, pero yo no siento de hacerlo. Pero no es cuestión de sentir, es una cuestión de obediencia, justamente lo que decía Marisa hoy. Vení, Marisa, y predicamos. En la obediencia está la bendición. Entonces, ¿qué es la obediencia? La acción de creerle a Dios, eso es obediencia. Es la acción de creerle a Dios. Dios dice A y vos haces A. Dios dice B y vos haces B. Y como resultado de esa obediencia viene la bendición. Pero dice 1 Corintios 1:18, ¿qué hace el diablo? ¿Cómo es que nos ciega el entendimiento? Haciéndonos creer una cosa diferente. Dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz, la predicación de la palabra, de la salvación de Cristo, es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Y quién dice Pablo que se pierde ahí en el pasaje que leímos? ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen, los incrédulos. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchos tienen el entendimiento embotado por la religión, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas que taparon nuestra visión de Dios y no vemos a Dios. Vemos una religión, vemos una iglesia institucional, vemos un grupo de gente que se reúne, un lugar donde todos estos locos vienen a cantar, ahí no sé qué hacen, ahora hay un gordito que grita y después cantan y se van. Y piden plata, eso sí. No ven a Dios. Tienen un velo. Tienen el entendimiento embotado. No les resplandece la luz del Evangelio. No alcanzan a ver a Cristo. Ven un montón de cosas. Eso en el aspecto negativo. Pero a veces el diablo nos ciega el entendimiento con aspectos positivos. Y decimos, qué lindo grupo de gente que hay acá. Los chicos son bárbaros. El gordito que grita es fantástico, me encanta, me cae re bien. Y todos les gusta comer, y les gusta tomar, y les gusta divertirse. Escuchan la música que a mí me gusta. Es un grupo genial para mí. Qué bien que me hace venir acá. Vos podés pensar así, sin embargo tenés el entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque no estás viendo a Cristo. Estás viendo solamente un grupo de gente buena o un grupo de amigos con los cuales vos te identificás. Y esa no es para nada la idea de Dios de la iglesia. Amén. Ni la idea de Dios del Evangelio, ni la idea de Dios de Cristo. Dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó.
Dice así. Mirá, bueno, se endureció. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, cuando leen la Biblia, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierte... ¿Qué? ¿Cuándo? Ahí como dice... No, cuando se vuelvan al Señor, cuando se conviertan. ¿Qué es eso de convertirse, de volverse al Señor? De creerle a Dios, de tener la fe puesta en Él, de creer lo que Él dice. Dice, pero cuando se conviertan, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, sin el velo, sin el entendimiento embotado, sin la ceguera que el diablo nos pone, mirando al Señor, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es esto de la incredulidad y del Dios de este siglo? Todo esto se da a partir de nosotros tomar la decisión consciente o inconsciente de no creerle a Dios. No creerle no en una idea conceptual de decir, sí, yo creo, no creo, no en la mente, sino en la acción. ¿Está bien? Clara compartió hoy. Ella le creyó a Dios y aunque tenía miedo, aunque se sentía atada a un montón de cosas todavía, ella tomó la decisión y determinación de casarse y se casó. Felizmente, ¿no, Emi? Yo creo que el Señor te la mostró porque estás casado ahora, ¿no? Si no, no te hubiera creído. Pero después lo del auto no sé si fue del Señor o ahí interactuaron otros intereses. Pero el Señor es al que tenemos que ver. Si ustedes piensen por un momento, si la iglesia como nosotros la conocemos ahora, esto que nosotros conocemos como iglesia, no este culto, sino esta gente que está acá, todos desapareciéramos. Se terminarían las reuniones como las tenemos. ¿Qué nos queda? Si no tuviéramos más nada que hacer, ningún ministerio, no tendríamos que hacer misiones, no tendríamos que hacer los cultos, no tendríamos que predicar, no tendríamos que hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que te queda? Si no tuvieras más la familia, no tuvieras más la casa, no tuvieras más trabajo, perdés todo, absolutamente todo, quedaría solo. ¿Qué es lo que te quedaría? Y es lo que tenemos que ver al Señor todos los días de nuestra vida. Ahora, dice la palabra que leíamos, que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué les cegó el entendimiento? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí la palabra? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos, los que no creen, están en tiniebla. Dice ahí la palabra en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo lo definió así, definió la vida eterna de la siguiente manera. Padre, dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo más importante de nuestra vida, hermanos, y todo lo que nos pasa en nuestras vidas nos lleva a ese solo punto, conocer a Dios en persona. Por eso Dios muchas veces nos saca nuestros dioses, nos sacan lo que nosotros nos apoyamos. Yo muchas veces he dicho que Dios es un experto en patear muletas. Cuando vos te acomodaste dijiste, bueno, más o menos puedo andar con esto. Y Dios viene y te patea las muletas y vos te caes. Por eso muchas veces sufrimos.
pérdidas, sufrimos desamores, sufrimos desavenencias, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo miremos a Él. Entonces, cuando estás pasando por diferentes situaciones, cuando tenés problemas familiares, económicos, problemas laborales, problemas con la gente, quizás es Dios que te está llamando la atención para que lo mires a Él, porque ¿cuál es el interés de Dios? Que vos lo conozcas. Amén. Todo lo dicho hasta ahora pareciera ser algo hasta negativo, ¿viste? Porque vos decís, bueno, entonces, pero el Evangelio sigue alumbrando el entendimiento de muchos. Amén. El Evangelio sigue alumbrando y esta palabra es para traer luz al entendimiento, para que la ceguera, la incredulidad y el mismo Dios de este siglo desaparezcan de este lugar, para que nosotros podamos ver finalmente, porque el velo es quitado ¿por quién? Decía hoy, por Jesucristo. Cuando creemos, cuando tomamos la decisión de creer, cuando tomamos la decisión de actuar en base a lo que Dios nos manda hacer, a lo que Dios dice, y le creemos y hacemos, entonces la bendición de Dios viene, la luz del Evangelio resplandece. Ahora, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por fe y para fe. ¿Y la fe qué es? Creer. Todo es cuestión de creer. Nuestras acciones, nuestras decisiones. La fe es movimiento, es actuar. Entonces, si vos realmente le crees a Dios, tenés que dar pasos de fe, tenés que creerle, tenés que hacerlo. A pesar de los temores, de los miedos, de los pensamientos que vienen contrarios a eso, creo que todo lo que compartieron mis hermanas antes de esta predicación ya estaba el Señor hablándonos. Porque podés tener miedo, podés sentirte atado, tentado a un montón de cosas, pero la fe te va a llevar a vencer todo eso y a actuar. Y hasta cometer la locura de creerle a Dios. Por eso, para los que se pierden el Evangelio, es locura. Y esa es la manera que el diablo nos ciega. Miren, pensamientos con los cuales el diablo nos pone velos, y velos, y velos, y velos. Pensamientos que nos llevan a distanciarnos de Dios. Como por ejemplo, lo que compartía Clara. No, pero si te va a volver a pasar lo que le pasó a tus padres. Te vas a separar, te vas a divorciar. Velo. Estructuras de pensamiento que el diablo pone en nuestra cabeza para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Pero al final siempre poner el diezmo, pero nunca tenés plata. ¿Y Dios no te bendice? ¿Cómo es eso? No era que iba a abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones a que sobreabunde y siempre está igual y la ropa se te está gastando y viene el diablo, ¿viste? Nos pone velos y velos y velos. Quiero disfrutar de la vida. Estoy cansado. Quiero hacer un poco de lo que a mí me gusta. Tanto con esto de cumplir siempre con lo que Dios dice, con lo que Dios manda. Me siento agobiado, aplastado. Quiero hacer la mía. Velos. Donde el diablo nos ciega y nos distancia del Señor. Ahí vienen un montón de cosas que se presentan ante nuestra vida como cosas normales, naturales, buenas. No es que el diablo viene, qué sé yo, con un telón y nos pone adelante, ¿viste? Una imagen de él con fuego detrás diciéndonos, no avances, te voy a comer. Viene con cosas naturales, normales. Pero al final nos alejan de Dios, nos distancian. ¿Está mal pensar en que la familia es importante? Por supuesto que no. Es más, la palabra enseña que el que no sostiene a su familia es peor que un incrédulo. Amén.
Pero cuando nosotros nos pasamos al otro lado y decimos, para mí la familia es lo más importante, y la familia pasa a ser más importante que Dios, velos, estructuras de pensamiento, argumentos que se nos meten en la cabeza para no creerle a Dios en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo, como compartía hoy Marisa en cuanto a eso, ¿no? Y muchas veces creemos a Dios en muchas cosas de las que hacemos, de las que nos gustan, pero la parte de lo que no nos gusta, por ejemplo, ¿por qué no oramos más? ¿O por qué no oramos? Ayunar, orar, leer la Biblia. ¿Vieron que eso, no sé si a ustedes les pasa, pero no es algo que nos sale naturalmente? No nos levantamos, quizás algunos por el ejercicio y por el uso están entrenados y ya se levantan de rodillas orando. Puede ser que haya gente así aquí. Pero la verdad es que es una batalla contra la carne. Nuestra carne no quiere lo de Dios. Entonces cualquier argumento que le venga bien, lo va a agarrar. Y si es un argumento más o menos bueno, mejor todavía. Que no sea tan satánico ni tan tinieblas, ¿no? ¿Y pero qué tiene? ¿Qué está mal? ¿Vieron? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Cuando empezamos con todos esos cuestionamientos, es porque algo no está bien. Si no, ¿por qué tenemos que preguntarnos, cuestionar? Porque hay algo que estamos haciendo que no es dentro de lo que Dios quiere. Si no, no existiría tanto cuestión, ¿o no? Abramos los ojos, miremos al Señor, renunciemos a nuestra carne y dejemos que el Señor se manifieste en nuestra vida y en nuestras obras, en todo lo que hacemos, que se manifieste el Señor. En Juan 3:18, digo que termino, pero me queda un texto más, así que no digo nada. Si no, después me retan. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Se acuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el 17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Y dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿sus qué? Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿y cuál es la verdad? Es el Señor, y lo que el Señor nos manda hacer, esa es la verdad, viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Todo esto se simplifica en una sola cosa. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué es lo que haces con lo que Dios te dio? Dice la palabra que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa luz del Evangelio que resplandece, claro, nos pone en evidencia. Esto mismo pasa muchas veces, y este es un ejemplo viejo que voy a dar, pero es muy bueno y sirve. Por ejemplo, ahora con Laura estamos estudiando a full porque tenemos que rendir unos exámenes. ¿Saben cómo está la casa? Dada vuelta, así es un lío. ¿Y qué pasa? Suena el timbre. ¡Tin! Lo primero que pensamos no es, estamos estudiando. Lo primero que pensamos, mira cómo está la casa, ¿viste? Entonces salimos corriendo, cerramos todas las puertas para que no vean las camas extendidas, la ropa tirada arriba de la cama, las cosas hechas un desastre. Cerramos todas las puertas, tratamos de acomodar un poco y cuando abrimos la puerta, un poco agitado. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿bien? Sí, pasá, ¿querés tomar un mate, un poquito de agua? Y a veces nosotros con Dios hacemos lo mismo. Y es lo que dice acá. Tapamos cosas porque no queremos que nadie las sepa ni que Dios se meta ahí.
Y cuando viene alguien y te mete el dedo ahí en la llaga, ¿viste? Vos decís, no, eso... No, bueno, pero yo ya tengo una postura, yo ya lo pensé, el Señor sabe, bla, 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 ¿viste? Uno se tapa, se esconde, no quiere hablar, no quiere exponerse, no quiere decir, no quiere que sus obras sean reprendidas. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor, lo dejamos entrar hasta el comedor, el living, hasta ahí. Y qué macana cuando te dicen, ¿puedo pasar al baño? Y nos miramos, ¿cómo estaba el baño? ¿Viste? ¿Cómo habrá quedado? Y bueno, ¿viste? No me parece que no. Sí, esperá. Entonces vos primero le pegás una patada atrás de la ducha, escondés todo y quedó impecable. Más o menos, ¿no? Ustedes no sé qué se estarán imaginando lo que es casa. Ya veo que alguno aparece y dice, ¿cree que te ayuda a limpiar? No, hermano, no es para tanto. Pero con Dios muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y todo esto del Evangelio, de la luz y qué sé yo, no es que Dios aparece en tu vida, que se ilumina tu cuarto, que eso es otra cosa. La vida refleja al Señor. Lo vimos la otra vez. Los ojos, ¿se acuerdan? El ojo bueno, el ojo malo. El ojo bueno, el ojo malo. Con uno miro para un lado, con otro miro para otro. Ahora, nuestra vida refleja esa luz del Señor o esas tinieblas del diablo. Por ejemplo, ¿cómo está tu vida? El orden. Miren, a los demonios nosotros hemos ministrado mucha gente endemoniada. Hay una característica, paren, no se sientan mal, pero hay una característica de todos los que están endemoniados que se repite cada vez que vamos a la casa de estas personas. La pieza es un desorden, la casa es una mugre totalmente. No desorden, mugre, olor, feo. A los demonios les encanta el desorden, la mugre, la suciedad. A los demonios les encanta eso. Están pensando, ¿no? Dicen, hay muchos demonios acá. Pero es una característica. Esto no está en la Biblia. Puedo usar el pasaje que dice que Dios es un Dios de orden, pero es una característica de las personas que están influenciadas, atormentadas, atadas y endemoniadas, que su vida es un desorden, porque eso es un reflejo nada más. La pieza es un reflejo de su vida. Todas las cosas en su vida es un desorden. Su matrimonio, su economía, su trabajo, no tiene orden. No está reflejando la luz del Señor, no está siendo iluminado por el Evangelio. Pero todo esto, como dije, del Evangelio, de la luz, del Señor, el Señor, ¿saben a quién usa? A nosotros, lo dedicamos el otro día. Nosotros somos luz. Nosotros somos los que vamos a llevar el Evangelio a otras personas que están en tinieblas. Entonces no es cuestión de que vos, cuando yo digo recién que el Señor entra en tu casa y se mete ahí y vos le das hasta ahí nomás, estoy hablando de personas. Muchas veces nos relacionamos con las personas hasta ahí nada más. No queremos que entren a otra parte, que no toquemos esos temas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hermanos, abramos nuestros corazones, entreguémonos, creámosle al Señor, consagrémonos por completo a Él. No sigamos manteniendo una imagen nada más. No sigamos ocultando las cosas para que nadie nos diga nada, para que no seamos expuestos. No, hermanos, entreguémonos, abramos nuestro corazón. Al predicar el Evangelio se desata una batalla tremenda. No es que quedamos en incredulidad. Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y el Señor nos dice lo mismo hoy a nosotros. No seamos incrédulos, sino creyentes. Hay una batalla que se desata en contra de esto. Y no es que los incrédulos son malos y los creyentes son buenos, porque estamos todos en la misma. Hermanos, yo mismo batallo con estas cosas y quiero creerle al Señor, pero mi incredulidad me tira para abajo.
Mi incredulidad me lleva por otro camino, a pensar cosas que no tengo que pensar, a hacer cosas que no tengo que hacer, a decir cosas que no tengo que decir. Estamos todos en el mismo plano, así como estamos parados todos sobre este mismo piso, así estamos todos batallando en contra de la incredulidad, entre creer y no creer, y hacer y no hacer, y si es de Dios o no es de Dios, es su voluntad, no es su voluntad. Pero hay algo que es tremendo y que es tremendamente poderoso, y es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que Dios dice, la buena noticia, la palabra de Dios. Vamos a creerle a Él. Es una batalla. ¿Se acuerdan Jesús con los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio? Y Jesús se enoja y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero sin embargo los siguió soportando, y fueron sus discípulos. Y en algún momento se le abrieron los ojos y se convirtieron verdaderamente en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero debemos batallar para creer. Batallar para creer nosotros mismos en Dios. Batallar para que los demás crean. Y en esta batalla, el Evangelio, la palabra, es el elemento fundamental. ¿Se acuerdan que la palabra es la espada del Espíritu para romper, para derribar, para destruir todo argumento, toda idea, todo concepto que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Dice 2 Corintios 10:4 eso justamente, porque las armas de nuestra milicia, ¿se acuerdan? Lo hablamos el domingo pasado, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia. El Señor nos viene hablando de esta, la obediencia de Cristo. Dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y eso es lo que yo vengo a decirle, hermano. Como Moisés, pueblo, marchemos en fe, creyéndole al Señor. Tomemos decisiones, determinaciones que traigan gloria a Dios y que traigan luz al mundo que está en tinieblas. Dejemos de andar con cosas tapadas, con cosas ocultas, dejemos de andar en tinieblas y expongámonos a la luz. Claro, la luz manifiesta todo, dice la palabra. Y muchos no quieren venir a la luz porque tienen cosas feas. Hermanos, todos tenemos cosas feas, así que no tengas vergüenza. Si hay algo que confesar, hay algo que decir para ser libre, hermano, decilo, confesalo, porque es realmente eso lo que trae gloria a Dios y trae el poder del Evangelio sobre tu vida. Y a través de tu vida a otros. ¿Qué es creer? Creer es actuar, pero no un actuar en la carne, y no con nuestra fuerza, sino en obediencia a Cristo. Entonces, si vos realmente querés creer, dejá de buscar más trabajo y diezmá. A veces queremos prosperar consiguiendo más trabajo, porque necesitamos plata para pagar esto y no estás cumpliendo con lo mínimo. Deja de tratar de convencer a tu esposo, a tu esposa de que crea y ora más. Deja de quejarte y empezá a alabar. Deja de justificarte y empezá a predicar el Evangelio y a servir y a dar gloria a Dios con tu vida. Deja de buscar que todos te amen y amá. Deja de llamar la atención hacia vos mismo y presta atención a otros que necesitan de vos. Deja de buscar curanderos para que te sanen y entregá toda tu vida y tus dolencias al Señor. Ponete de pie y vamos a orar al Señor, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, que en esta noche, Señor, tú nos has dado, verdaderamente nos lleve y nos mueva, Señor, a creer y a actuar por fe en lo que vos nos decís, en lo que vos nos mandás. No queremos, Señor, distraernos, no queremos, Señor, estar ciegos, no queremos dejar que el diablo nos ciegue el entendimiento. Mi hermano, mi hermana, te pido por favor, delante de Dios, que no dejes que el diablo te engañe.
todo pensamiento, todo sentimiento que va en contra de esta palabra, en contra de lo que Dios dice, no viene de Dios. Viene de tu carne, de tu incredulidad, y Satanás la potencia y la usa para apartarte, para cegarte. Señor, abrí los ojos del entendimiento. Que tu luz resplandezca, Señor, ahora. Que la luz del Evangelio, Señor, abra el entendimiento, abra los ojos de la fe y podamos verte a ti, Señor. Queremos mirarte a ti, Señor. Abrí los ojos de la fe y míralo al Señor. Espéralo a Él. No esperes de ninguna persona, no esperes de ninguna otra cosa, nada. Espera todo en el Señor. Todo es el Señor para nosotros. No hay nada fuera de Él. Fuera de ti, dice el salmista, nada deseo. Fuera de ti, Señor, nada deseamos. Por eso te ruego, Señor, que aquellos que el diablo cegó, embotó el entendimiento, ahora, Señor, por tu misericordia, quites la incredulidad para que ese velo sea quitado. Solamente el Señor Jesús lo puede sacar. Cristo lo puede sacar cuando nos convertimos, cuando nos entregamos, cuando creemos, cuando renunciamos a nuestra propia vida para entregarnos a Él. El diablo se va, el diablo huye, el diablo nos suelta. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos para que nos resplandezca tu luz, para que nos resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la palabra, que tanto la conocemos, que tanto nos han hablado, que ahora se haga luz, que ahora se haga carne en nosotros, que lo podamos ver, que nuestra mente, Señor, se disipe toda tiniebla en nuestra mente en el nombre de Jesús, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, tu Espíritu en esta noche, Señor, que lo haga. En el nombre de Jesús. Ilumina, Señor, ahora. Ilumina, 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 resplandece. Trae tu luz, Señor. Trae tu luz a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos creer en ti, Señor. Renunciamos, Señor, a las tinieblas. Renunciamos a lo que está oculto, a lo vergonzoso. Renunciamos al pecado, a las mentiras, al engaño, a las pasiones, a los deseos de la carne. Renunciamos a nuestra propia vida, a nuestros deseos, a nuestros placeres. Renunciamos a todo, Señor, para agradarte a ti, para obedecerte a ti, para servirte a ti, porque nuestra vida ya no es más nuestra, sino es tuya. Nos entregamos. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, toma la decisión en esta noche. La determinación de creerle a Dios y de actuar en base a lo que decidiste creer. Queremos actuar en base a lo que creemos. En el nombre de Jesús. Ilumina, Señor, ahora. Ministra los corazones de aquellos que todavía están en tinieblas y tienen la mente entenebrecida, la mente, Señor, velada, la mente, Señor, embotada, que no entienden, que no ven, que no pueden verte a ti, Señor, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús reprendemos al espíritu de incredulidad que tiene atada la mente. Reprendemos al Dios de este siglo que sembró pensamientos, ideas, argumentos, conceptos que nos llevan lejos de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos ahora a Satanás, reprendemos a las tinieblas. Mi hermano, toma autoridad aún sobre tu propia vida, sobre tu familia. Toma autoridad aún sobre la iglesia en el nombre de Jesús, para que las tinieblas se vayan y seamos
verdaderamente un pueblo que refleja la gloria de Dios, un pueblo que anuncia las virtudes, porque fuimos sacados de las tinieblas a la luz, sacados de las tinieblas, sacados de las tinieblas. En el nombre de Jesús reprendemos a las tinieblas. Toma autoridad ahora sobre tu vida y ordena a tus pensamientos que se sometan a la obediencia a Cristo y solamente a la obediencia. En el nombre de Jesús reprendemos a los espíritus que están trabajando en nuestra mente en forma de pensamientos, los echamos fuera. Todo pensamiento que no es de Dios ahora lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, libera, Padre, las mentes, libera ahora las mentes, libéranos de conceptos, de estructuras mentales, de fortalezas que se hicieron en nuestra mente, que nos tienen atados y no nos dejan verte a ti. Señor, libéranos, libéranos, libéranos ahora, Dios. Trae libertad, Señor, trae libertad en esta noche, trae libertad, verdadera libertad, Dios. Que los velos caigan, que los ojos se abran, que tu gloria, Señor, resplandezca en esta noche en las vidas de cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, de la tierra, da la orden, Señor, da la orden como lo hiciste en la creación y dilo en nuestro corazón: sea la luz, sea la luz, sea la luz. Ahora en el nombre de Jesús, que las tinieblas caigan y retrocedan y se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuán gloriosa es tu palabra, cuán glorioso es tu evangelio, cuán gloriosa es tu verdad, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Rey. Te damos gloria a ti, oh Dios, gloria, gloria. Si la luz te está iluminando ahora, si tu entendimiento fue abierto, dale gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque puedo verte, porque puedo entender ahora, porque puedo comprender lo que no entendía. Gracias, Señor, porque abriste mis ojos, porque me quitaste el velo, porque las tinieblas se fueron. Gracias, Señor, dale gloria a Dios, dale gracias al Señor, porque Él lo hace en el nombre de Jesús.